Il faudra aussi donner des bakchiches au poste de contrôle lyonnais, j'ajoute. 300 $. Que te mete a un país y que te permite dejar otro que agoniza y se queda sin su gente. Dejé mi familia atrás, dejé una vida atrás, dejé todo lo que tenía atrás. Deja uno toda su vida porque llegar a un país, una persona como yo que no tiene a nadie acá, es difícil de encontrarse con un mundo en el cual te bajas de la terminal y ¿ahora qué hago? La exposición Migraciones, Expansión Cultural es una actividad que se desarrolla en la Universidad Ort en conjunto con la licenciatura en Multimedia y la licenciatura en Comunicación. De esta manera estamos desarrollando encuentros donde trabajemos realmente sobre un tema en particular que tenga una trascendencia a nivel social, más allá de trabajar las herramientas como una herramienta en sí para procesar, sobre todo en este taller que estamos dando, que es de arte digital propiamente, las herramientas de videoarte y toda la parte teórica de contexto, sino cómo aplicar eso y colaborar desde nuestro punto de vista. Soy profesor de la ORT en la parte de la materia del taller de arte digital 1. Es una materia en la cual empieza como a abordar diferentes procesos que se ven desde la parte digital dentro del arte contemporáneo, nuevas tendencias, entre comillas, que no son tan nuevas. Abordamos desde la parte técnica, conceptual y cómo poder vincular todos estos procesos importantes que se están dando dentro del arte contemporáneo desde una perspectiva digital. Esa es como la parte en la cual yo doy e imparto junto con la otra profesora, María Eugenia, dentro de la ORT. Dentro de esta muestra que empezamos a ver, que ya un poco María Eugenia los empezó a introducir, de migraciones, que es como todo un proceso muy interesante, la parte desde lo conceptual, cómo poderlo integrar ya dentro de una parte más estética, dentro de una obra, es un proceso que es sumamente complejo. Esta es la segunda experiencia que se está realizando a nivel multidisciplinario con las dos materias. La primera experiencia fue sobre la playa Capurro y sobre la contaminación ambiental. En este caso estamos trabajando sobre la migración. La idea es trabajar con temas que son relevantes a nivel social. Nos acercamos a estas instancias dentro del arte contemporáneo desde la parte digital, con referencias de artistas, de lo que han hecho, artistas que se dedican desde la parte del activismo. Ellos previamente tienen ya como una preintroducción en otra materia que es desde la parte de la historia del arte, pero queda como muy corta. Entonces nosotros de cierta manera hacemos como una actualización con este propedéutico desde la parte del arte contemporáneo y como un pequeño resumen de lo que ha pasado dentro de este proceso, que ya no es una instancia estéticamente desde lo bello, sino que va hacia una reflexión, va hacia una cuestión de protesta, va hacia un contenido donde el público lo va a procesar y va a tener como una crítica más interactiva con la obra, ¿no? El tema es planteado en conjunto desde la carrera de comunicación y desde el taller de arte digital dentro de la licenciatura de multimedia, siendo las dos partes de la Facultad de Comunicación y Diseño. Entonces, cuando comienza el semestre, los docentes planificamos y planteamos la problemática a todos los alumnos y dentro del cronograma, la parte de comunicación, los estudiantes que están justamente en introducción al periodismo, donde deben de relatar crónicas y ciertos parámetros estándares, hacen la investigación del caso. A ellos les va a servir en cuanto al uso de la imagen, les va a servir en cuanto al proceso de desarrollo o la concepción de una idea y esta idea poderla transformar en una imagen o transformar en una interacción, una intervención o en un proceso más dentro del arte contemporáneo que va desde una pieza de videoarte, arte sonoro, instalación, intervención. Es un proceso muy interesante, pero es un proceso que nos conlleva con los alumnos a todo un proceso de que ellos puedan como asimilar esto, ¿no?
En la pantalla está mostrando diferentes situaciones. Por ejemplo, esta es una entrevista, principalmente esta de acá es una entrevista que se le hizo a un chico de Venezuela que hacía militancia en Venezuela, el cual tuvo que venirse a Uruguay porque ya lo estaban buscando y estaban intentando eliminarlo de su militancia, y por riesgo ya de su familia y él debió irse a Uruguay. También hay múltiples escenas, por ejemplo, de cómo sería en Venezuela el tema de la restricción a la gente. Después también hay cubanos quejándose, ahí hay partes de diarios, hay diferentes tomas de este tema migrante donde nos exponen las realidades que están viviendo ellos. No es simplemente una tapa de diario como acá, que vemos un texto, sino que son mismo imágenes reales y tomadas. Algunas son principalmente tomadas como la entrevista al muchacho, lo cual a la gente le despierte que es una realidad, que no es que los medios te deciden qué es la realidad, sino que acá estás viendo grabaciones donde tú mismo sacas la realidad. No se está intentando poner nada, solamente que la gente saque sus propias conclusiones. Esta pieza fue como de las más interesantes para ciertos alumnos porque representaba el tema de la gastronomía, ¿no? Que es como todo un tema que en Uruguay lo que se habla de que es un país el cual es como medio carente en este sentido de recursos gastronómicos. Ha sido difícil, ¿no? Para los mismos alumnos entrarle a este tema de migraciones, ya que es un tema que algunos ni siquiera lo conocen, ¿no? Para empezar, es como que o lo tienen como asimilado de los padres o familiares que son migrantes, una migración para ellos ya como amable, ya que no sufrieron lo que sufrieron los abuelos o bisabuelos, ¿no? Que dentro de la guerra hicieron como toda esta migración y es como un cambio. Lo que la carrera busca en relación, sobre todo en la parte de diseño, fuera de lo que es la parte formal y de realmente como comunicadores visuales lograr transmitir un mensaje claro y que llegue a varios estratos distintos, con varios niveles, con varias capas, es que realmente tomen una conciencia de lo que está pasando. Y a nivel conceptual es muy fuerte el trabajo que se hace en esta parte del taller y por eso esa vinculación con la parte de comunicación, porque es realmente sobre un contenido real que nos interesa trabajar. En la vida misma, en la relación con el humano y sobre todo hablando con un tema de migración y de cómo ayudar a generar esa empatía necesaria para poder recibir y para no discutir y para ser más abiertos. Como aterrizarlos de que Uruguay es un país de migrantes y acercarlos a estas nuevas migraciones, ¿no? Y entender que las migraciones no se dan por sí mismas, ¿no? El mundo siempre ha vivido como migraciones y por ende da esta parte estética que es como muy importante, que es como lo que recalcamos, que se da lo que es como una hibridación cultural, que eso es lo que hace como el cierre de las migraciones, ¿no? No hay, para mí no existen, y yo se lo remarco, no hay nacionalismo, ¿no? Aparte de los aportes culturales, lo que se va como logrando dentro de todo esto que hablamos de las hibridaciones culturales, como los aportes que van llegando de otros países y que de cierta manera van generando como nuevas plataformas, como nuevas identidades, nuevas como referencias. Las Huellas fue un proyecto de los tantos que hay en la muestra de migración de ORT, exponiendo culturas, donde la idea era hacer el recorrido para que la gente pueda llegar a la muestra, pero al mismo tiempo como proyecto explica cómo el recorrido de la gente cuando llega a un lugar. Por eso es que las huellas están en diferentes posiciones y cambian de lugar y recorren, como que no saben de dónde vienen. Y principalmente hay 3 huellas, en las que más adelante se va a ver la azul, donde son la de amarilla una mujer, roja una niña y azul un hombre. Estas huellas llegan hasta una carpa. En la carpa se puede ver que las huellas de la niña y de la mujer entran, pero la de la niña no, que eso también fue para que la gente reaccionara y se diera cuenta que en realidad la migración no es de ir un punto al otro, sino que a veces hay gente que en ese proceso no llega al final. En relación a lo que hablaba Jorge hoy que preguntaban cuando miramos las rutas migratorias de por qué la gente viene a Uruguay. La gente tiene una idea de que Uruguay es un país que es muy abierto y donde la gente colabora, y quizás es
pero tenemos como dos partes distintas, yo creo, porque una cosa es cuando viene un extranjero que es un visitante, donde el uruguayo se desvío por recibirlo, y otro es el problema cuando veo que quizá están quitando mi pedazo de tierra o mi fuente de trabajo. Entonces, desde esa parte, de ese punto de vista, los alumnos empiezan como a entender que las migraciones aportan lo que sería como esta parte, desde esta perspectiva cultural, una riqueza, ¿no? El caso de Estados Unidos es un caso como muy importante, ¿no? Es el trabajo de realmente tener la empatía y de compartir el tiempo que compartieron en la fundación y de escuchar esas historias de primera mano y de que se caigan las lágrimas realmente de estar viendo lo que está pasando es lo que permite realmente entender la problemática y poder ayudar. Lo que buscamos es que la generación tenga un aporte y pueda tener un discurso fuerte y utilizar las herramientas que tiene de comunicación para ayudar. En esta parte de acá tenemos una imagen que está muy buena, que es de un nigeriano tomando mate, el cual su venida no fue en realidad como elegida, no fue que decidió venir a Uruguay, sino que él nos contaba que cuando lo entrevistamos que fue por error que llegó a Uruguay. En realidad él quería ir a América, lo cual hay un concepto erróneo en toda Europa y África a veces, que América, cuando se dice América, es Estados Unidos, y en realidad América es toda América, es tanto América del Norte, Central y del Sur. Y él nos contaba que su experiencia fue, ni siquiera armó una valija, juntó dinero y fue con su chancleta, pantalón y camisa hasta diferentes ciudades, hasta llegar a un puerto donde se subió a un barco ruso que tenía toda tripulación polaca, y el capitán era alemán, o sea que él no iba a lograr entender nada, y entendió que iban rumbo a América, pero nunca entendió que era América del Sur y que era Uruguay. Entonces él, con el sueño de irse a Estados Unidos, fue a parar a Uruguay, el cual está súper agradecido porque acá en Uruguay la gente se le trató muy bien. Lo que también empezamos a ver son como casos específicos, casos de mujeres en los cuales son como tratadas como prostitutas en algunos casos, no como una mujer migrante que necesita como un apoyo. En este caso, una protección. Vimos que en el caso de una chica de Costa Rica, el cual estuvo vagando y se le confundió con prostituta, tuvo como ciertos apoyos, en el caso de una familia que se la llevó a vivir con ellos durante 9 días, para que también era como este caso de ama doméstica, no como para un apoyo, pero bueno, por lo menos ella lo que decía, que tuvo como un techo durante 9 días. Eso del tema de las visas era como muy importante quitarlas, porque está el tema de los coyotes, la prostitución y la trata, ¿no? Es algo que no pudimos entrar porque no podemos ir como frontera, pero está y existe en la ONG, era como Adu que nos contaba, ¿no? Es como muy fuerte, por eso querían como el tema de las visas quitarla. Lo que nos comentaba esta ONG de idas y vueltas, que el 1 de enero, ¿no? Sí. El 1 de enero se quitan las visas, ¿no? Era como el primer punto como para quitar, y un poco este tema que es como muy fuerte, el de la trata, ¿no? Hacia las mujeres, violación, todo eso es como más fuerte. Y no te estoy diciendo que la parte del género masculino no sea tan fuerte, pero sí, claro, padece más como el tema de la mujer, ¿no? Ahí en medio de eso es complicado. Sí. Por otra parte, son quienes pueden y generalmente ayudan a traspasar las tradiciones. Veíamos en la fundación, de hecho la fundación es fundada por una mujer holandesa, Lintje Rodenberg, hace 15 años, quien lleva a cabo este trabajo y donde realmente se ve cómo ayudan y cómo se protegen. Fuera de esa vulnerabilidad, cómo realmente la comunidad aporta y ayuda en ese sentido. Y desde un abrazo, y como decía Jorge, cuando esa familia lo recibió, ella le sintió como una mano y como una bendición realmente que alguien la estuviera ayudando y le estuviera atendiendo su casa.